Vale. Los requisitos para acceder a la prestación de la pensión de jubilación es estar en activo o situación asimilada, tener la edad de jubilación reglamentaria y tener el periodo de cotización visto en la norma. ¿Cuál es la edad para poder acceder a la prestación de jubilación, a la pensión de jubilación? Hasta ahora era bastante sencillo, 65 años y todo el mundo lo sabía. Ahora, desde el año 2013, esta cifra ya no es tan así. Es decir, por ejemplo, en el año 2021, para poder jubilarse con 65 años de edad, tienen que haberse cotizado 37 años y 3 meses. Esa cifra seguirá creciendo hasta el año 2007 a razón de 3 meses por año. Aquellos que no puedan jubilarse, no tienen el requisito de cotización que antes dijimos para poder jubilarse a los 65 años, en el año 2021 podrán jubilarse a los 66 años de edad. Esta cifra también irá cambiando, incrementándose hasta el año 2027 a razón de 2 meses por año. Es así que en el año 2022, para poder alcanzar la prestación de jubilación, pues aquellos que quieran jubilarse a los 65 años tendrán que tener cotizados 37 años y 6 meses. Y si no cumplen ese requisito, en el año 2002 solo se podrán jubilar aquellos que tengan 66 años y 2 meses de edad. En el año 2027, salvo las reformas a las que antes aludíamos que pueden existir, la edad de jubilación será a los 67 años, salvo para aquellos que tengan cotizados 38 años y 6 meses que podrán jubilarse a los 65. Otro de los requisitos es tener un periodo de cotización mínimo. El periodo de cotización mínimo para acceder a la pensión de jubilación es de 15 años. 2 de ellos habrán de estar dentro de los últimos 15. Este periodo este periodo de cotización se alcanza el 50% de la base reguladora. Y para conseguir el 100%, en este año 2021 habrán de tenerse cotizados 36 años. Vamos a hablar precisamente ahora de la cuantía de la pensión. ¿Cómo se calcula la pensión que vamos a percibir? Se basa en 3 elementos. Por un lado, la base de cotización, o decirlo también, la cantidad por la que se viene cotizando en un periodo de tiempo que veremos. Esa cantidad se le aplica un porcentaje en virtud de los años cotizados. Y a su vez, hay que tener en cuenta también los límites a las pensiones y a las bases de cotización que establecen las leyes de presupuestos de cada año. Bien, la base de cotización y la base reguladora. ¿Qué es eso? Bueno, tienen en cuenta básicamente la cantidad por la que se cotiza. Tenemos que se cuentan las 25 últimas bases de cotización, en este año serán 24 porque estamos en periodo transitorio, teniendo en cuenta que se actualizan al IPC, es decir, al índice de precios a consumo, todas las bases de cotización de esos 25 años, salvo las 24 últimas. Está fundada en las retribuciones por las que se perciben. Está fundada, no se corresponde exactamente con las mismas, porque hay un tope máximo. El tope máximo, lo que se puede cotizar, está en este año 4.071 euros. Quiere decirse que un médico, por ejemplo, que gane 70.000 euros o que gane 5.000 euros de base de retribuciones al mes, no va a cotizar por ese 5.000 y pico, va a cotizar 4.071,10 euros. Es la base máxima de cotización para este año. Y además deben tenerse en cuenta que en esos 4.071 euros está rateado las pagas extras, es decir, que son 12 mensualidades. Las pagas extras se acumulan ahí, lo cual viene a ser cercano al mes, si lo consideramos en 14 mensualidades, a 6.500, que es de alguna forma lo que viene cotizando el profesional. Bueno, como decíamos, una vez establecidos con esas 24 o 25 bases de cotización, la base reguladora, a esa base se le aplica un porcentaje. Como hemos dicho antes, el porcentaje es del 50% si se tiene cotizado lo mínimo para alcanzar la pensión de jubilación, son 15 años. A partir de ahí, por cada mes más cotizado, son
0,19%. Bueno, estos porcentajes varían un poco porque estamos en periodo transitorio, pero básicamente en esa cantidad, un 0,19% por cada mes. 100% se alcanza en este año, como hemos dicho, si se cotizan los 36 años, ¿no? Se alcanzaría el 100% de esa base reguladora, esa base de cotización, la media de las cotizaciones de los últimos 24 años. Bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener en cuenta los límites a los que antes aludía también el otro ponente. De tal forma que el primer límite que tenemos a las pensiones, que de una forma muy evidente afecta al personal facultativo, es que no se cotiza por todas las retribuciones que percibe si estas superan los 4.071 euros. Solo se cotiza por esa cantidad y esa cantidad es la que se termina teniendo en cuenta para calcular la base reguladora. Hay otro límite más, es de alguna manera el límite de la pensión máxima que para este año está establecido en 2.700 euros. Es decir, aún en el supuesto de que se cotice por la base máxima durante toda la vida laboral, eso venga a suponer un equivalente a 4.000 euros, que serían unos 3.500 considerándolo en 14 mensualidades, perdón, aún así, nunca se cobraría esa prestación por la sencilla razón de que esa cantidad está limitada en 2.700 euros. Bien. Dicho lo anterior, espera, veo que aquí no me pasa la diapositiva ahora. Vale. Hay unos porcentajes modificadores a estas cantidades que podremos considerar. ¿Hay alguna forma de cobrar algo más de ese límite de 2.707 euros al mes? Bien, hay uno de los porcentajes que teníamos en cuenta, una de las cuestiones que se va a hablar es de los complementos por maternidad o por paternidad, como dice una de las ponencias que luego veremos y tal. Yo me voy a referir concretamente al porcentaje adicional para trabajadores con una edad superior a la establecida legalmente, es decir, aquellos profesionales que prolongan. Bien, si al alcanzar la edad de la jubilación ya se tienen los requisitos para jubilarse, se puede, de alguna forma, si tienes 65 años, puedes jubilarte y de alguna manera prorrogas en el servicio activo, ¿no? Pues según los años que tengas cotizados en ese momento, puedes incrementar el porcentaje que se aplica a la base reguladora hasta un 4%. Ese porcentaje de un 2 a un 4% según las circunstancias. Por tanto, una persona que ya tenga cotizados, imaginemos, a los 65 años de edad, tenga 38 años y pico cotizados, ¿no? Y prorroga hasta los 70 años de edad, en nuestro régimen estatutario, podría alcanzar una prestación del 20% más sobre la base reguladora. Pero, asimismo, también tenemos que tener en cuenta que esto no es... A ver, sí. También tenemos que tener en cuenta que también aquí topamos otra vez más con el límite. Ese porcentaje adicional, en primer lugar, se tiene en cuenta para calcular el porcentaje hasta alcanzar el 100% de la pensión. Si una vez alcanzado el 100% de la pensión sobra un porcentaje, ese porcentaje no utilizado puede dar lugar a lo que se llama el complemento de mora. Y ese complemento de mora, ¿no?, puede incrementar la pensión hasta un límite máximo que podría ser de la base de cotización, el límite de la base de cotización. Un ejemplo. Si la pensión máxima son 2.770 euros, en el caso que hemos visto, donde el profesional incrementa un 20%, imaginémonos un 4% cada año por 5 años, pues podría cobrar unos 541 euros más de complemento de la pensión máxima que percibe. Ahora vamos a ver el efecto, por decirlo así, en distinto, la jubilación anticipada. Bien, hay varios tipos de jubilación anticipada, discapacidad o enfermedad, la hay forzosa porque perder el trabajo, tienen unas circunstancias parecidas,
yo me voy a referir a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador. Los requisitos en el régimen general de la Seguridad Social son tener cotizados 35 años al menos, tener una edad inferior en 2 años a la que corresponde ordinariamente a cada trabajador. Es decir, si nos podíamos jubilar este año a los 66, pues a los 64, ¿no? Y una vez aplicados los porcentajes, la pensión alcance la cantidad correspondiente a la pensión límite. La cuantía de la pensión se reducirá un 2%, ¿no? Por cada trimestre que se reduzca la edad de jubilación, que se anticipe. Manuel, Sí, perdóname sí. un detalle, hombre. Le has dado al botón que no debía de ser porque perdimos la presentación. Estás haciendo... Ahora fue justo en este momento. Te seguimos perfectamente el hilo, ¿eh? No obstante, si le das a compartir pantalla... Vale. Ahora, otra vez. Es que me tapaba aquí. Efectivamente. Pues mira, y ahora dale nuevamente. No, pero ahora dale desde las disposiciones. Es la segunda, ¿no? Desde la segunda. No. Ahí tienes una. Desde la diapositiva actual, pone, ¿no ves? Desde la diapositiva actual. Ahí caí. Ahí está. Correcto. Y ahora, sí. La tenías libre. Espera, que pronto llego ahí otra vez. Sí, pero otra cosa, Manuel, mira, debes de tener el micrófono un poquito lejos porque se va y viene efectivamente. Ponte el micrófono un poquito más cerca. A ver si así. Efectivamente. ¿Sí, así mejor, ¿vale? Al ir hacia atrás y hacia adelante, te voy a regalar uno de solapa. ¿Qué te parece? Hombre, pues mira, tenía aquí uno de mesa, pero la verdad es que no me iba bien. Entonces lo dejé. Mira, es que aquí, como me tapo con esto, la presentación, bueno, a ver si seguimos. Tú sigue. Ahí estábamos. Ahora no me va, a ver. Clic sobre la pantalla, y ahora dale a la flecha, venga, ahí estabas, ¿vale? Ahí estamos, bien. Bueno, muy bien, con gracias, la jubilación anticipada estábamos. Disculpad, con la jubilación anticipada, ¿no? Entonces estábamos con que, pues decíamos que la cuantía, de una forma, ¿no? Se reduce un 2% por cada trimestre que corresponda. Bueno, primero decir que hay que tener 35 años cotizados, tener una edad inferior en 2 años a la que corresponde ordinariamente y a ver ahora. Vale. Y se reduce, como decíamos, la pensión de jubilación se reduce un 2% y queríamos plantearnos aquí, ¿no? Como yo tengo cotizado bastante más cantidad, o por decirlo así, aplicando los porcentajes, imaginémonos el supuesto de que una persona aplicando el porcentaje ordinario alcance una pensión de 4.000 euros, pues reducir esa cantidad no me importa. Importa porque también de alguna forma tiene el límite que la pensión máxima se reduce en un 0,5 por cada trimestre de anticipación. Bien, continuamos entonces con esta cuestión. También tenemos la jubilación por enfermedad, que lo que permite de alguna manera la jubilación anticipada por discapacidad, del 65 al 45%, permitiría en el supuesto máximo, no me voy a parar mucho con ello, alcanzar de alguna forma una edad de jubilación, pues en esos supuestos y en virtud de los porcentajes de reducción, como máximo de 52 años de edad. Bueno, otras preguntas frecuentes con las que nos encontramos a veces con esta cuestión, ¿no? De la jubilación. Vale. Si cotiza dos regímenes distintos, ¿qué pasa? En caso de cumplir los requisitos para obtener la pensión de jubilación por dos regímenes distintos, se pueden percibir dos pensiones de jubilación. Imaginémonos que cotizamos a trabajadores autónomos y tenemos los requisitos para percibir esa prestación correspondiente, también en el régimen general. Podríamos recibir las dos, pero no nos alegremos mucho, porque sigue existiendo el límite de la pensión máxima sumadas ambas. Vale, si no se cumplen los requisitos para acceder a dos pensiones distintas a uno de los regímenes, pues en ese caso,
las bases de cotización, de alguna forma, se suman, es decir, hasta alcanzar la base máxima cada mes. Si cotizo 2.000 euros por, imaginemos, por general, y 1.000 por el régimen, de alguna forma, de trabajadores autónomos, pues serían 4.000 euros, de alguna forma, lo que contaría como base de cotización. Y si coticé a clases pasivas, ¿qué le pasa a muchos médicos que cotizaron algunos a clases pasivas o algunos todavía están en ese régimen? Bueno, el tiempo de la seguridad social y de clases pasivas se acumula, es decir, no se pierde esa cotización. Solo decir que hay diferencias entre clases pasivas y seguridad social. El labor regulador para clases pasivas es más fácil de calcular. Todos los años se publica en la ley de presupuestos. En este año es 22.536 euros para el grupo 1, que es el de los médicos. Eso se les aplica el porcentaje, que también es un poco distinto. A los 15 años solo cerca del 27%, con 15 años cotizados, cerca del 27%, pero el 100% se alcanza a los 35 años. Tengo que decir que clases pasivas tienen un régimen especialmente bueno para la jubilación anticipada, de tal forma que al alcanzar los 60 años de edad, ¿no? Y tener cotizados 30 años de servicio, tener, mejor dicho, prestados 30 años de servicio, se pueden jubilar anticipadamente. Clases pasivas es el régimen que tienen algunos funcionarios y siguen teniendo muchos de nuestros profesionales APDs. Bien. El tiempo de servicio militar computa solo para alcanzar los requisitos de la jubilación anticipada. Aunque había alguna previsión legal al respecto, ahí en el pasado no se llegó a desarrollar la cuestión para el cómputo de la misma en la jubilación de alguna forma ordinaria. Bueno, ¿cómo saber cuándo jubilarme y qué pensión voy a percibir? Pueden ustedes hacer todos estos cálculos que les acabo de enumerar, pero no se los recomiendo. Lo mejor es que accedan a la página de Seguridad Social, poniendo esa referencia simplemente en el navegador, nos va a dar acceso aquí, y aquí con el certificado digital o incluso con la clave que puedes obtener en la Seguridad Social, hacen una simulación de la pensión que te correspondería, cuándo te puedes jubilar, etc. La prórroga en el servicio activo del personal estatutario. Bueno, como sabéis, la edad de jubilación del personal estatutario se fija a los 65 años. Ahora, como no se tienen los requisitos para alcanzar la jubilación, aquellas personas que no tengan cotizado, pues hasta que tengan los requisitos para poder alcanzar la pensión, 66 años este año para muchos de nuestros compañeros. Bien, como sabéis, la prórroga es una posibilidad que establece el Estatuto Marco, esa posibilidad de prórroga al servicio activo, que habrán de solicitarla, y los profesionales que la soliciten, pues la administración se pronunciará sobre la misma, atendiendo a, una vez que tenga acreditado que tiene las capacidades psicofísicas para el desarrollo de las funciones, atendiendo habitualmente a los que son los planes de ordenación de los recursos humanos. En este momento, como sabemos todos, hay una escasez de profesionales médicos importantes y es habitual que se pronuncie favorablemente a la solicitud en tal sentido. Recordar a todos que es muy importante lo del plazo. El plazo para formular la solicitud, al menos en la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia, habrá de ser como mínimo 3 meses antes de la edad de jubilación, como máximo 4 meses antes de la fecha de jubilación. Recordar eso porque luego, si no se cumplen esos plazos, ya es un motivo de desestimación. Recordamos también que para prorrogar en el servicio activo a aquellas personas que pertenecen a otros regímenes jurídicos distintos del estatutario, pues deberán integrarse en el régimen estatutario para poder prorrogar en el ámbito de los puestos de trabajo que son propios de este régimen jurídico. Quería referirme muy brevemente también a la sostenibilidad de las pensiones, que es algo que hablábamos antes de empezar esta charla. Ahí tenéis de alguna forma un cuadro que representa de alguna forma las pensiones y lo que supone. Este cuadro representa los gastos de los presupuestos generales del Estado en el presente ejercicio. Como veis, pensiones, es eso que está en verde o en azul, como veis, ocupa una cantidad importante de los gastos. Y lo peor es que el crecimiento es paulatino. Como veis, casi
casi de una forma geométrica, ¿no? De los 50.000 euros que se gastaban en pensiones en el año 96, como vemos, estamos en los 160.000, de los cuales seguramente, como decía antes Ángel, pues 120.000 corresponden a la pensión de jubilación. Bien, este gráfico, aunque es del año 2016, representa lo que está en verde. Las comunidades que son en verde es aquellas solo, son aquellas en las que los ingresos o cotizaciones son superiores a los gastos de las pensiones correspondientes. Como veis, de alguna forma son muy pocas, ¿no? Bueno, esto motiva que quizás en el artículo 211, en el artículo y siguientes de la ley, hay dos factores que no se están aplicando en este momento. Uno de ellos es el factor de sostenibilidad, que pretendía, aparte de los sistemas de cálculo que antes hemos visto, de aplicar los porcentajes a la base reguladora, pretendía introducir, si todavía está en la ley, pretende introducir unos factores más como es la evolución de factores socioeconómicos para dar la pensión de jubilación atendiendo también, a esos factores. No, el factor de sostenibilidad concretamente estaba diciendo mal. El factor de sostenibilidad, de alguna forma, lo que permite es reducir la pensión de jubilación en virtud de la esperanza de vida a los 65 años. Como se considera que a partir de los 65 años de edad se va a incrementar la esperanza de vida, establece un sistema de cálculo para meter un factor corrector en las hasta ahora existentes y, por tanto, reduciría la jubilación, la prestación de pensión de jubilación. ¿Qué sucede? En este momento estaba previsto la aplicación en el año 2019, luego se suspendió su aplicación y en estos momentos, aunque sigue estando en el artículo 211 de la Ley General de Sanidad, no sabemos si se llegará a aplicar o no. El factor al que me refería antes por error era el factor de revalorización, que tampoco se está aplicando y que pretende introducir en la revalorización de las pensiones, pretende introducir factores socioeconómicos de evolución de los gastos de pensiones, económicos, etcétera, y que tampoco se está aplicando de momento. Podría suponer una reducción de la revalorización de las pensiones por importe inferior al IPC. Ambos factores, tanto de sostenibilidad como el de revalorización, en este momento no se están aplicando y hay dudas al respecto. Bueno, referirme también por último a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que hablan de distintas cuestiones que aquí expongo, pero básicamente, más que centrarme en ellas, lo que tenemos que tener claro es que hay un problema con la sostenibilidad de las pensiones y que alguna solución tendrá que haber, de más tiempo de cotización, de una edad de jubilación superior, etcétera, ¿no? Entonces, como estoy hablando negativo, quisiera terminar con esa imagen, que es lo que todos nos imaginamos y todos esperamos que sea la jubilación, nuestra jubilación, esperamos que así sea. Muchas gracias. Bueno, jubilación viene de júbilo, espero que sea más motivador de lo que nos has contado, Manuel. Damos el siguiente, agradecerte la presentación, damos la palabra al siguiente ponente. Complemento de maternidad para la jubilación y de la paternidad. Nos va a hablar Luis Fernando de Castro Mejuto, que, como hemos comentado, es magistrado, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Luis, cuando quieras y cuando puedas, claro, porque sí, estarás ahora en la conexión. Ahí está. Sí, voy a intentar compartir, efectivamente. Sí. Vale. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y ante todo quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda de participando en un foro todo lleno de médicos, de agradecerles en mi nombre propio y en el de infinidad de compañeros míos, pues la labor que están desarrollando en primera línea contra la lacra que supone el COVID-19. De verdad, muchas gracias y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Por otra parte, quiero agradecer a don Félix Jiménez, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, y a don Luciano Vidán y don Javier del Toro, pues que hayan tenido a bien invitarme a participar en un encuentro como el presente de la jubilación o sobre la jubilación del colectivo médico. Siempre es, como cualquier otra charla, pues
un pequeño esfuerzo para preparar en medio de la vorágine profesional, que no es nada comparable con la suya, desde luego, pero además tiene el hándicap añadido que ustedes son un colectivo diferente al que estoy acostumbrado a dirigirme, a un grupo, porque espero que mi exposición pues, se adapte a sus exigencias y expectativas y sobre todo a sus necesidades y en su caso, esto como es un webinar, es la primera vez que participo, la verdad, de decirlo, me he estrenado con ustedes y pretenderé ajustarme al tiempo que han tenido a bien concederme, que son 15 o 20 minutos. Bien, antes de comenzar sí que quiero advertir una cosa, y es que lo hago siempre y máxime desde que presido la Sala de lo Social, que es un órgano judicial donde estamos integrados varios magistrados, pues lo que pueda decir aquí queda ceñido a un ámbito científico. Me explico, es una mera opinión personal. Lo que yo pueda expresar aquí o respondiendo a alguna pregunta ni vincula al órgano al que yo pertenezco, evidentemente, ni tampoco supone que en el caso de que vaya a resolver un asunto sobre esa cuestión, tenga que resolverlo tal y como haya respondido. Me explico porque a veces, aunque parezca desde un punto de vista externo que cuando uno expresa una opinión sobre un determinado aspecto, esa es la que va a mantener siempre, hay que tener en cuenta que yo cuando resuelvo un asunto resuelvo sobre un determinado elemento cerrado que son los hechos probados. Los hechos probados son como la verdad judicial. Puede que tú sepas que un trabajador lo has visto robando de la caja dinero, pero si judicialmente no se ha declarado que se le vio o que ha robado dinero, da igual que la verdad sea que es cierto, sino que habrá que atenderse a lo que se ha declarado judicialmente. Por eso lo especifico porque en caso de alguna reclamación, sobre todo con respecto al complemento de paternidad, podría haber algún problema. Yo estoy integrado en una sala, además, que revisamos las resoluciones de juzgados de instancia, porque ustedes cuando tienen algún problema desde el punto de vista pues de una pensión de jubilación o del complemento, van primero a un juzgado de lo social y ese juzgado toma una primero a la administración, al INS, y después, en el caso de no estar de acuerdo con su decisión, irán a un juzgado. El juzgado tomará una decisión y seremos nosotros, en vía de recurso, revisaremos la decisión de ese juez. Bien, entonces el título de mi ponencia es Complemento de maternidad para la jubilación y de paternidad, con una interrogación. ¿Por qué se pone la interrogación? Todo esto trae causa de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el 12 de diciembre del año pasado, de 2019, de hace un año y 2 meses, en la cual una persona ha logrado, a través de una cuestión prejudicial, que se declarase que determinado precepto de una ley española es discriminatorio hacia los hombres. Y esto ha dado lugar a una serie de pronunciamientos judiciales donde se han venido declarando y reconociendo esa prestación, ese complemento que solo está previsto para mujeres, también se extienda a hombres, bajo unas determinadas condiciones en las cuales las explicaré. Entonces, hay muchos pronunciamientos judiciales sobre ello. El primero fue casi inmediatamente a continuación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque esta fue en diciembre del 2019, y ya en enero de 2020 se dictó una sentencia en las Islas Canarias, en la Sala de lo Social de las Islas Canarias, reconociendo este complemento. Y aquí recientemente, el 24 de noviembre del 2020, se dictó otra sentencia reconociéndose a un hombre este complemento de maternidad. Así está calificado en la ley. Bien, ¿de qué partimos? Pues en principio partimos del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Es la ley en la que se regulan todas las prestaciones, etc. Y en esta ley se prevé un complemento por aportación demográfica a la Seguridad Social solo para mujeres. Se dice que puede serlo para cualquier régimen, tienen que ser prestaciones de carácter contributivo a las que se vayan a complementar, y estas prestaciones tienen que ser una de estas tres, o jubilación, o viudedad, o incapacidad permanente. ¿Qué significa esto? Pues que aquellas mujeres, y voy a hablar porque esto dependerá también del número de hijos, que tengan 2 o más hijos, sean biológicos, sean adoptados, y que tengan derecho a una pensión de jubilación, porque han alcanzado la jubilación, porque sean viudas y hayan devengado una prestación de este tipo, o porque estén declaradas inválidas, sean totales o sean absolutas, tendrán derecho a un complemento de su pensión. Sobre la pensión que están percibiendo, recibirán algo más que explicaré ahora, siempre y cuando sean prestaciones contributivas. ¿Qué quiere decir prestaciones contributivas? A ver, ustedes probablemente, ninguno de ustedes vaya a disfrutar de una pensión no contributiva. Las pensiones no contributivas son las que se conceden bajo determinadas condiciones
a personas que no cumplen los requisitos exigidos. Yo no tengo pues los 15 años mínimos de jubilación, o no tengo dentro de los últimos 15 años 2 años, no tengo carencia en genérica o específica, y sin embargo tengo 70 años, pues podría bajo determinadas condiciones acceder a una prestación de jubilación. Y además esta prestación para mujeres se aplica sobre cualquier régimen, es decir, ya sea régimen general, ya sean clases pasivas, ya sea el RETA, autónomos, sea el REMAR, el régimen del mar, etc. Cualquiera que sea el régimen. ¿Y en qué consiste este complemento? Pues este complemento consiste en un incremento de la pensión, en el caso de 2 hijos del 5%, en el caso de 3 hijos del 10% de la pensión que se reciba y en el caso de 4 más hijos del 15%. Es un porcentaje que se aplica sobre la pensión que se está percibiendo. Me explico. Como ha indicado anteriormente Manuel, el anterior ponente, la pensión se calcula con una serie de parámetros. Hay una base reguladora y sobre la base reguladora se aplica un porcentaje. Y este porcentaje tiene que ver con el número de años que se ha cotizado, con un máximo. Entonces, sobre esa pensión que vamos a recibir en bruto, que es el resultado de aplicar esos porcentajes a nuestra base reguladora, nos saldrá una pensión que no vamos a cobrar porque es en bruto. Habría que deducir después pues las correspondientes IRPF, etc. Entonces, lo que es el concepto en bruto será sobre el que se aplique este porcentaje del 5, del 10 o del 15%. El origen de este complemento está en la Ley General de la Seguridad Social, que es esta, el Real Decreto Legislativo 8/2015, y que entró en vigor, y esto es muy importante, a los efectos de responder a algunas de las cuestiones que puedan plantear, el 2 de enero del 2016. Entonces, solo para pensiones que se hayan causado a partir del 2 de enero del 2016, se les podrá incrementar su pensión a través de este complemento. No puede serlo con las anteriores. Entonces se podría aquí responder o hacer una pregunta. ¿Y qué pasa si yo no pedí la jubilación, tenía derecho y la pido después? Bueno, pues habrá que ver en qué momento se ha causado o es el hecho causante, lo que nosotros jurídicamente llamamos el hecho causante, cuando se fija el hecho causante de esa pensión de jubilación. Porque será la fecha del hecho causante de la jubilación la que determine si se tiene o no derecho a esta prestación. En la Ley General o en la Seguridad Social, como los otros ponentes saben, y también Félix, lo que se aplica radicalmente es el principio de que la ley vigente o la ley que te concede los beneficios es la ley vigente en el momento del hecho causante. Entonces, solamente la gente que se jubila a partir del 2 de enero de 2016 tendría derecho a esta prestación. Esta prestación consiste en una aportación o se justifica bajo el parámetro de una aportación demográfica a la seguridad social, como progenitores, ya sean adoptivos o biológicos. Entonces, la justificación de la legislación, los legisladores españoles, era que se intentaba reducir una brecha de género entre los hombres y las mujeres basado en datos estadísticos, que las mujeres cobran pensiones inferiores a los hombres porque, como consecuencia del parto o de la adopción, han tenido que interrumpir su carrera profesional. El problema es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le respondía que, primero, tanto los hombres como las mujeres son progenitores, tanto es el hombre como la mujer. En segundo, salvo en casos de adopción, naturalmente, de parejas homosexuales. En segundo lugar, las situaciones entre los hombres y las mujeres son comparables desde este punto de vista. Y en tercer lugar, que los datos estadísticos no son suficientes como para desechar o para imponer la existencia de una brecha de género, que no era suficiente, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los argumentos que se aportaron. Entonces, ¿cuál fue el caso? El caso que llegó al Tribunal de la Unión Europea era el caso de WA contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y el supuesto de hecho era muy sencillo. Era un hombre que tenía o cobraba una prestación de incapacidad permanente absoluta y tenía 2 hijas y se había dedicado al cuidado de esas 2 hijas. Solicitó del INS que le pagasen el complemento de su pensión, era en este caso un 5%, y se la denegaron. Acudió al juzgado presentando una demanda y el juzgado número 3 de Gerona planteó una cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial es porque consideraba que la legislación española vulneraba el principio de igualdad, una directiva que tampoco nos interesa, y vulneraba el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que sí, que la legislación española, tal y como está regulada, supone una discriminación contra los hombres. ¿Por qué? Porque la aportación demográfica masculina o la aportación masculina a la demografía es igual que la femenina y por tanto esto supone una discriminación directa.
¿Quiere decir esto que se vaya a mantener por sí o por siempre esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? De hecho, los tribunales estamos reconociendo estos complementos también a los hombres en este momento. No, porque el tribunal deja una vía. Lo que viene a decir es una especie de censura en cuanto al legislador español por cómo ha configurado este complemento exclusivamente femenino. Y les dice, oiga, esto no está bien planteado, o no es justo, o es discriminatorio, porque ustedes no han vinculado el hecho del complemento con que se haya producido una interrupción laboral tras el parto. En segundo lugar, tampoco han justificado la medida porque las mujeres hubiesen interrumpido su carrera profesional porque se hubiesen dedicado a la educación de los hijos. No hay ninguna prueba de ello. Es decir, las mujeres simplemente por el hecho de serlo y por ser madres de 2 o más hijos tendrían derecho a esta prestación, a este complemento. Y en tercer lugar, se dice que sirve para romper la brecha de género, pero esto no ha supuesto un remedio para compensar estas desventajas de género. No se han adoptado ni se ha indicado cuál es o en qué medida esto sirve para reducir la brecha de género existente. Hay otras medidas que, por ejemplo, sí lo han hecho. Por ejemplo, en las cotizaciones de las mujeres se considera, y es algo ficticio, que las mujeres por cada uno de los partos que han tenido cotizan 112 días de cotización efectiva, que se incrementa a 126, caso de parto múltiple, y 14 días por cada hijo adicional en el mismo parto. Pero bueno, esto sí es una medida dirigida a compensar la brecha de género provocada por el hecho mismo biológico del parto. Bien, ¿por qué digo que no es algo que se vaya a mantener mucho en el tiempo? Porque el propio ministro Escrivá, salían ayer declaraciones de él y anteayer, ha puesto el grito en el cielo una vez que los juzgados empiezan a reconocer la prestación a los hombres, aplicando la jurisprudencia comunitaria, y voy a leer, ha anticipado un nuevo complemento de maternidad que retome el espíritu original para cerrar la brecha de género, porque no es aceptable, por un diseño inadecuado, que en el pasado se haya visto aguado por las sentencias del Tribunal Europeo. Es decir, a mí esto, y sinceramente, aunque la Comisión Ética dictó una resolución, la Comisión Ética del Consejo ha dicho que no podemos opinar sobre decisiones políticas, a mí como padre de 3 hijos me parece absolutamente inaceptable. Yo me he dedicado, lo mismo que mi mujer, a la educación de mis hijos, he participado de una forma activa en la misma, etcétera, y no es una razón. Mi mujer no ha interrumpido, he interrumpido lo mismo mi carrera profesional que mi mujer y no ha supuesto ningún efecto. Es decir, no me vale como argumento que esto supone o el hecho de la maternidad suponga inexcusablemente una interrupción. Habrá mujeres en las que se lo provoque, probablemente en otras generaciones se hubiesen producido, pero en la jubilación actual, que son 66 años y son mujeres que se hayan producido jubilaciones a edad ordinaria a partir del año 1955, una vez acabada la carrera, en los años 80, no creo que a partir de ese momento o en ese momento se hayan producido discriminaciones desde ese punto de vista, aunque seguro que habrá casos en los que se haya producido. Pero bueno, volviendo al complemento. ¿En qué consiste el complemento? El complemento es un incremento que se produce sobre la pensión percibida. Hay que tener en cuenta, como decía don Manuel en el anterior ponente, que hay un máximo de pensión efectiva, 2.707,49 para este año 2021. Entonces, si se alcanza este tope, ya solo se cobra el 50% del complemento. Si con el complemento se supera, si a la pensión nuestra que recibimos, voy a poner 2 ejemplos después, si con el complemento que percibimos se supera, solo percibimos el complemento hasta el máximo de pensión, 2.707, y además el 50% de lo restante. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo 1. Superación del máximo antes del complemento. Madre de 3 hijos, o padre de 3 hijos en este momento, percibiría un 10%. Y que tenga una pensión efectiva de 2.800 euros. El tope son 2.707. Por tanto, no va a percibir 2.800, va a percibir 2.700. Pero su pensión calculada, conforme indicaban anteriormente, base reguladora por el porcentaje, me da 2.800. Pues entonces, sobre esos 2.800, que es la pensión teórica, aplicaría el 10%. Me saldrían 280 de complemento. Pero yo con mi pensión ya tengo el máximo. Entonces, solo cobraría 2.707,49 de pensión máxima. Pero a esto le tendría que incrementar el 50% del complemento, con lo cual sumaría 280 por el 50%, 140. A los 2.700 le sumaría los 140 y tendría derecho mensualmente a percibir una pensión de 2.847.
Y esto supone una superación del máximo previsto legalmente, pero es una habilitación legal. Segundo ejemplo, superación del máximo con el complemento. Mismo ejemplo que anterior. Mujer, madre de 3 hijos, supone un 10%, con una pensión de 2.500. 2.500 no llega a los 2.700. Primero calculamos el complemento. Serían 2.500 por el 10%, 250 euros. Si aplico la regla, yo solo puedo cobrar hasta el máximo de la pensión, que son 2.707. Entonces, sumaría 2.707, que sería la pensión, y a esto habría que deducirle lo que supondría si le sumase a los 2.500 los 250 euros de pensión. Me sale una diferencia entre los dos de 42,51. Esto tendría derecho solamente al 50% de exceso, que supondrían 21,26 euros. Por tanto, al final, mi pensión sería el máximo, 2.707, porque lo he hecho sumando parte del complemento, y los 21,26, que sería el 50% de lo que me restase del complemento. Y me quedaría una pensión, que es inferior a la del ejemplo anterior, de 2.728,75. Bien. ¿Cuál es la fecha a partir de la cual puedo cobrar la prestación? Bueno, pues la fecha es solamente en las pensiones causadas a partir del 2 de enero del 2016. No las anteriores, sí las posteriores. ¿Cuáles son los efectos de la reclamación? ¿O desde cuándo se va a producir efectos? Porque hay mucha gente que tiene esa duda. Si yo lo reclamo ahora, ¿tendré derecho desde enero del 2016? Pues no. Y no tendré derecho solamente a 3 meses antes de la reclamación. Entonces, si van a reclamar, reclámenla cuanto antes, porque serán 3 meses antes de la reclamación. Si la hacen en enero, serían desde octubre del año 2020. Entonces, son 3 meses, artículo 53. ¿Por qué? Porque nadie les hubiese impedido que desde el enero del 2016 hubiesen intentado una reclamación de esta prestación. Hay gente, como este señor, que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le han dado la razón. Lo que van a tener es muchas dificultades, al menos los hombres, no las mujeres, naturalmente, porque hay una circular del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde dice que administrativamente van a denegar todas las peticiones de los hombres del complemento de paternidad, o sea, de maternidad transformado, obligando a cada uno de los implicados y de los justiciales y de los reclamantes a que vayan a la vía judicial a reclamarlo. Y entonces en vía judicial se les pagará. Tengan en cuenta una cosa, si se produce una modificación legal posterior, esa legislación legal, salvo que prevean una aplicación retroactiva, lo cual podría ser discutibilísimo por el artículo 9 de la Constitución, solamente produciría efectos desde el momento de la aprobación. Con lo cual, si ustedes reclaman ahora, mientras todavía está en vigor este artículo 60 y la interpretación que se da por los tribunales, tendrían derecho al cobro de la prestación, del complemento, por maternidad. Bien. Luego, el complemento por mínimos. Esto es un supuesto que yo supongo que a ustedes, como colectivo de médicos, lo mismo que el mío, no tiene aplicación, porque son gente que no llega al mínimo de pensión mensual, que son 851 euros. Entonces, en este caso, pues, se tendría derecho sobre la pensión inicial, se calcula la prestación, el complemento, sin los mínimos, y luego se suma ese complemento a la pensión con complemento con mínimos. Por ejemplo, una mujer, madre de 3 hijos, que tenga una pensión de 500 euros, se calcula 500 euros, el 10% serían 50 euros, la pensión con mínimos sería 851 y se le sumaría ese 50 euros de complemento. Y luego, el último punto que quería, antes de terminar, los 20 minutos que me han concedido, soy muy obediente, soy muy germánico, las jubilaciones anticipadas y parciales. Ni en un ni en otro caso se tiene derecho al complemento. Caso de jubilación anticipada, siempre que sea voluntaria. Es decir, uno cuando cumple determinados requisitos que se han expresado en la ponencia anterior, puede jubilarse antes de la edad ordinaria, que está en este momento en 66 años. Pero no en las forzosas, provocadas por determinadas profesiones, en las cuales te tienes que jubilar obligatoriamente, ni tampoco en las ficticias. Si yo, por ejemplo, por cualquier cosa, porque he cotizado en el régimen del mar o en la minería, tengo coeficientes reductores de mi edad, es decir, si son 66 años, hay una serie de coeficientes que me van reduciendo meses anticipándome mi jubilación. En realidad, eso no es una jubilación anticipada, aunque yo, aplicando los COEs que tenga, me jubila a los 64, es una ficción porque yo
aunque mi edad real son 64 años, me estoy jubilando ficticiamente a los 66. Por tanto, en ese caso sí sería aplicable el complemento de maternidad, no cuando lo decido voluntariamente. Y luego, en cuanto a la jubilación parcial, inicialmente no se tiene derecho, pero cuando se llega a la edad de jubilación ordinaria y uno se jubila totalmente, en ese momento se le aplicaría el complemento de maternidad y, por tanto, a partir de ese momento sí tendría derecho al cobro de este complemento. Bueno, y con esto he acabado. Muchísimas gracias por su atención y espero haberle resuelto al menos las dudas. Luego quedarán para las preguntas, el turno de preguntas, lo que tengan a bien hacerme. Pues muchas gracias y ha sido meridianamente claro. Yo creo que ha dado unas claves ahí, que es el tema de cuanto antes y recordar que cuanto antes pues tenemos la asesoría jurídica en el colegio, que nos podemos poner en contacto, se pueden poner en contacto el interesado para acelerar esta gestión, porque los tiempos vuelan. El siguiente ponente, muchas gracias. El siguiente ponente tenemos entonces a Ángel Hernández, que ya le están dando el privilegio de ser el ponente sobre jubilación de los médicos y la compatibilidad en el trabajo privado. ¿Qué opciones hay? Cuando quieras, Ángel. Vamos a ver. No sé si se ve a pantalla completa o a pantalla... ¿Se ve bien? Entonces la presentación. Vemos, sí, jubilación de los médicos, opciones, introducción, ¿no? Sí. Es un documento, ¿verdad? Lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Bueno, es un PowerPoint. Es un PowerPoint, pero me ha salido como documento. Pero es PowerPoint. Bueno, bien, yo creo que es suficiente para poder, a ver, en presentación. Vale, si se ve bien por todos, vamos a ver. A ver. Vemos como veíamos. ¿Ahora se ve? A ver, vemos, pero está en la mitad del documento, yo creo. Sí, se ve la mitad del documento. No sé por qué razón. En la prueba que hicimos se veía entero. Eso siempre suele ocurrir, ¿no? Son cosas del directo. Mira, esto, ¿le diste la opción de compartir la pizarra? Sí. A ver, compartir pizarra. A ver. No, estos son ya sabes lo que es colores. Mac, son curiosos, entonces siempre nos tienen. Bueno, de todas formas se ve lo suficiente como para poder seguirlo, creo. Venga, pues adelante. Entonces, bueno, la parte que a mí se me ha encomendado por el colegio ha sido hablar un poquito del tema de la jubilación y la compatibilidad con el trabajo privado y ver qué opciones hay sobre esa materia. Y en primer lugar, como es lógico, pues agradecer al colegio y a Feli, su letrado, que contó conmigo. Pensó que podía ser la persona adecuada para poder hablar de este tema de la compatibilidad de las pensiones y la actividad del médico por cuenta propia o incluso por cuenta ajena. Quería hacer una primera precisión que sería casi la conclusión en relación a la profesión médica y a la compatibilidad de la pensión. Tal como está la situación actual, o sea que es posible que pueda cambiar en el futuro, hay que pensar ahora también aquellos que se incorporan a la profesión o que llevan un tiempo en ella, que si están ejerciendo la actividad privada, lo que no es aconsejable que se den de alta en el RETA, en el régimen de trabajadores autónomos. ¿Por qué no es aconsejable? Porque normalmente el médico que está prestando sus servicios en el sistema de salud va a estar cotizando en pensiones máximas. Y entonces, el estar dado de alta en el RETA en ningún caso le va a aportar una mejora a las pensiones y en ningún caso le va a aportar mayores prestaciones en el momento de la jubilación, porque el médico cuando se jubile va a llegar al 100% de su pensión de jubilación y, como se ha dicho antes por el anterior ponente, por los dos ponentes, van a estar percibiendo la pensión máxima en los 2.707 euros que está prevista en el año 2021. Por lo tanto, de cara a la compatibilidad de un ejercicio, de una actividad
en la sanidad pública o sanidad privada a tiempo completo y luego una actividad adicional en la que se pueda prestar servicios como profesional autónomo, lo aconsejable en principio sería no darse de alta en la renta por no aportar esos beneficios que decía. ¿Cómo está la situación general de la incompatibilidad o la compatibilidad? La regla general que establece es el régimen de incompatibilidad. Esa es la regla general. Y excepcionalmente se ha ido avanzando en la regla de la compatibilidad como excepción. Y eso afecta en términos generales a cualquier trabajador que es pensionista y que luego quiere compatibilizar trabajo o por cuenta propia o por cuenta ajena. Y vamos a ver los 3 supuestos de compatibilidad que se pueden producir y al final me voy a referir a las peculiaridades de la compatibilidad de los médicos como consecuencia de que puedan ser mutualistas o no, o sea, que puedan estar afiliados a la mutualidad o incluso haber empezado el inicio de la actividad profesional antes del año 95, fecha en la que se abrió la posibilidad de darse de alta en el RETA, que hasta ese momento no existía. Entonces, como se ve en la introducción, hay una evolución legislativa que establece 3 pasos o 3 momentos en los que se han ido introduciendo posibilidades de compatibilidad. El primero de ellos es en el 2011, en el que se permite la compatibilidad de la pensión íntegra de jubilación y el trabajo por cuenta ajena, y el límite es que los ingresos que se perciban anuales no superen el salario mínimo interprofesional. También en esta reforma del año 2011 se mantuvo la compatibilidad entre la jubilación y la actividad de los profesionales colegiados que no estuvieran dados de alta en seguridad social, que estuvieran en la mutualidad. En el año 2013 se produce una reforma que permite una compatibilidad general, pero solamente del 50% de la cuantía de la pensión y desarrollar cualquier actividad por cuenta propia o por cuenta ajena con posterioridad a la pensión. Y la tercera reforma que se hizo en el 2017 era sobre el régimen del trabajo autónomo y amplía la posibilidad de compatibilizar íntegramente la pensión con el trabajo por cuenta propia siempre que se tenga al menos contratado a un trabajador. Vamos a ir analizando esos supuestos y el primero de ellos que decía que era compatibilidad 100% con la pensión es el supuesto de autónomos con ingresos anuales no superiores al salario mínimo interprofesional. Cuando se hizo la reforma en el 2011, se decía que se pretendía garantizar el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral del pensionista. Es decir, tú te jubilas y vas a tener la oportunidad de continuar trabajando, pero cuidado, siempre que no superes el salario mínimo interprofesional. Los requisitos, por tanto, para poder compatibilizar la pensión en estos términos son los siguientes. El primero es que los ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Para el año 2021, el año pasado, el 2020, sufrió un incremento bastante importante. Para el 2021 el salario anual son 13.300 euros. Se ha congelado de momento, sin perjuicio de la discusión política de que se está pendiente de una revisión. Cuando se está hablando de salario mínimo se refiere a ingresos netos, es decir, que si yo tengo una consulta como médico y en esa consulta tengo un auxiliar contratado que le estoy pagando alguna cantidad o el sueldo que corresponda en función de las horas, evidentemente, que realiza, esos son gastos que puedo descontar. Lo mismo que puedo descontar los gastos del alquiler de la consulta o la luz o los gastos de telefonía que me ocasione el mantener esa actividad complementaria. Entonces, a los ingresos le quito los gastos y el resultado final es que no tengo que superar estos 13.300 euros. No hay obligación de cotizar durante esta situación y no se generan, lógicamente, ningún tipo de nuevas prestaciones. Aquí lo que tiene que tener en cuenta el profesional es que debe de vigilar muy bien sus ingresos, porque se está refiriendo a ingresos anuales. Entonces, no sea que al final vaya a cerrar el ejercicio económico y supere esos ingresos, porque en ese caso se produciría el incumplimiento. Y el incumplimiento significa que
habría que cotizar, o sea, tendría obligación de cotizar como trabajador autónomo, y luego podría ser una infracción grave o muy grave y las sanciones van entre 3 o 6 meses de sanción de pérdida de la prestación de jubilación. Y cuidado, porque también se deben de devolver las prestaciones indebidamente percibidas. Esto significa, porque además la devolución, las prestaciones, hay un plazo de 4 años que podrían exigir la devolución, entonces hay que vigilar muy bien que no se supere ninguno de esos años el salario mínimo interprofesional, porque el año que se supere habría incumplimiento y, por lo tanto, con los perjuicios que he mencionado, tanto de sanción como de obligación de devolución de las prestaciones indebidas. El segundo supuesto de compatibilidad al 100% es en aquellos casos en que es un autónomo que tiene al menos un trabajador por cuenta ajena. Aquí, en este caso, en la reforma del año 17, la ley no establece ningún tipo de justificación en el preámbulo. Normalmente las leyes pues dicen por qué les lleva a adoptar esta decisión, o como se ha dicho antes por el anterior ponente, pues cuando el complemento de maternidad pues se dieron algunas explicaciones en el preámbulo, aunque luego no convencieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, los titulares del derecho ha habido una discusión respecto a si se refería solamente al autónomo persona física o bien si podía afectar también al autónomo societario. Precisamente esa cuestión, dado el tiempo transcurrido, 2017, ya ha sido abordada por los tribunales superiores de justicia y únicamente del estudio que yo he venido realizando en seguimiento de esta cuestión, únicamente el Tribunal Superior de Justicia, precisamente de Galicia, es el que mantiene que se tiene que aplicar también la... Hay un ruido ahí. ¿Se me oye? Ahora. Que precisamente el Tribunal Superior de Justicia estimó las solicitudes de autónomos societarios que habían reclamado que la pensión se complementara al 100%, porque la sociedad a la que pertenecían, que incluso a veces eran sociedades unipersonales, y entonces que esa sociedad sí tenía empleados, pero el criterio del INS era, oiga, usted como autónomo persona física no tiene empleados, los empleados son de la sociedad. Entonces, precisamente decía que Galicia ha sido uno de los tribunales que al final se ha quedado solo, por lo que yo he ido investigando, que determinó una sentencia de 28 de mayo del año 19, entendió que un autónomo que era autónomo societario en una sociedad compartida con su esposa tenía derecho al 100% de la prestación de jubilación, aunque continuara ejerciendo como autónomo, porque la sociedad en la que él estaba como autónomo sí tenía empleados. El resto de tribunales han mantenido un criterio distinto y la fundamentación es que en esta norma del año 2017, que modifica el régimen de autónomos, lo que se hace es establecer una disposición final diciendo que se ampliarían los derechos que se regulaban al resto de situaciones de trabajadores autónomos y también a posibles trabajadores por cuenta ajena. Entonces, amparándose en una interpretación en ese sentido, se ha llegado a esa decisión de que solamente podía ser el autónomo persona física. No hay todavía resolución del Tribunal Supremo por sentencias contradictorias, pero es posible que en un año podamos tener una seguridad jurídica sobre esa cuestión. ¿Qué requisitos se exigen, por tanto, para que el autónomo pueda disfrutar del 100% de la pensión en este segundo supuesto? Normalmente son situaciones que están previstas para pensionistas que llegan a la pensión después de una larga carrera profesional que les permite acceder a la pensión al 100%. Entonces, el primer requisito es que se jubile con la edad legal de jubilación. Hay un periodo transitorio, como también se ha dicho antes, hasta el 2027, que la edad legal de jubilación va a estar entre los 65 y los 67, actualmente para este año los 66, salvo supuestos también de largo tiempo cotizado, que se puede reducir a los 65. El segundo requisito es que el jubilado tenga derecho a una prestación del 100% de su base reguladora, o sea, que haya trabajado al menos los 35 años de cotización para generar ese derecho. Se permite que se pueda tener trabajo completo o tiempo parcial
y luego el requisito de tener al menos un trabajador por cuenta ajena. Aquí lo que hace la ley es también regular unas situaciones específicas de que se va a considerar trabajador por cuenta ajena el hecho de contratar a un hijo menor de 30 años que convive en el domicilio familiar o mayor de esa edad, pero que sigue conviviendo en el domicilio familiar y que tiene dificultades de inserción por motivo de una discapacidad igual o superior al 33%. Además, en el supuesto de compatibilidad, se permite que el contrato de ese trabajador sea a tiempo completo o parcial. Se exige, además, también que debe mantenerse durante todo el tiempo de compatibilidad. Y se planteó, sobre el tema del trabajador a contratar, se planteó en un primer momento si podía ser, el requisito se cumplía contratando un empleado de hogar. Y hay una directiva, un criterio del INS de 21 del 11/2017 que entendió que un autónomo, por ejemplo, un autónomo médico que tiene una empleada de hogar en su casa. Entonces, que el tener la empleada de hogar en su casa, aunque no esté en relación con la actividad de autónomo que se está ejerciendo, ya se cumplía el requisito de tener un empleado. Y por lo tanto, compatibilizaba el 100%. Eso dio lugar, recuerdo, pues de casos en los que yo he intervenido y asesorando, pues de gente que tenía empleada de hogar y a lo mejor no la tenía legalizada, aprovechó para darla de alta y poder compatibilizar el 100%. Entonces, para no perder el 50%, pues entre la cotización y el sueldo de la empleada de hogar, pues se superaba en todo caso. Ese criterio se cambia en otro criterio de gestión del INS de 26 de julio de 2018 y dice, no, cuidado, vamos a ver, el empleado tiene que ser un empleado que esté afecto a la actividad del autónomo, no una empleada de hogar, un empleado de hogar. Por lo tanto, el hecho de que el autónomo tenga un empleado de hogar no cumple el requisito de tener un empleado que justifique el 100% de compatibilidad con la pensión. Lo que sí hace este último criterio de gestión es establecer que no se van a revisar las compatibilidades. ¿Se oye? Sí. Lo que decía era que este último criterio de gestión dice que no se van a revisar las compatibilidades que se habían reconocido con anterioridad por el hecho de tener empleados de hogar como trabajador. ¿Qué derechos se generan al tener un trabajador en estas condiciones? En principio, compatibilidad 100% de la pensión, o sea, yo percibo íntegramente mi pensión, tengo un empleado, no tengo derechos complementarios, mantengo el derecho a que se me siga revalorizando la pensión y soy considerado pensionista a todos los efectos. ¿Qué cotizaciones se hacen durante este periodo? Durante este periodo de compatibilidad yo sigo de autónomo, pero solamente cotizo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, por si tengo algún accidente o bien tengo una enfermedad profesional. Y además se estableció en el año 17 una cotización de solidaridad. Esa cotización de solidaridad era el 8% y se ha incrementado un punto al 9% en la Ley General de Presupuestos para el 2021. Lo paga íntegramente el autónomo y no se computa, esa cuota de solidaridad no se computa a efectos de ningún tipo de prestaciones. El tercer supuesto es el de la compatibilidad de la pensión, pero del 50% de la pensión con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Aquí sí se hace una justificación en la ley cuando se introduce esta compatibilidad al 50% en el año 2013 y que se justifica pues, diciendo se va a alargar la vida laboral activa, va a reforzar la sostenibilidad del sistema, puesto que vas a cobrar solo la media pensión y de alguna manera se van a aprovechar los conocimientos y la experiencia de ese trabajador que está jubilado al 50%, pero mantiene también otra actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y está transmitiendo pues, su saber de la actividad y de la profesión que está desempeñando. Los requisitos son como los anteriores, también está prevista esta compatibilidad al 50%, está prevista para trabajadores con una larga carrera profesional. Tienen que haberse jubilado en la edad legal de jubilación, sus 65 o 66 años, la edad correspondiente en cada momento. La prestación tiene que ser al 100% de la base reguladora, lo que equivale a que han cotizado al menos 35 años
para poder tener derecho a ese 100%, y el trabajo que se va a desempeñar por cuenta propia o ajena puede ser trabajo a tiempo completo o tiempo parcial. ¿Qué derechos ocasiona cuando se reúnen esos requisitos? Pues compatibilidad 50% de pensión, el otro 50% se recuperará cuando se deje de prestar los servicios por cuenta ajena o por cuenta propia. No se tiene derecho a complementos de mínimos, como antes hemos visto también. Se van a revalorizar las pensiones en los términos que correspondan anualmente y es considerado pensionista a todos los efectos. Y aquí lo que ocurre es que cuando desaparece la causa de compatibilidad, dejo de trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, recupero el 100% de la prestación. Cotizaciones son iguales que las anteriores, con la cotización de solidaridad en los mismos términos que antes he dicho, del 8% inicial en el año 17 al 9% que se ha establecido para el 2021. En el caso de que sea la cotización por cuenta ajena, en el caso de cotización por el régimen de trabajador autónomo, la cotización de solidaridad se va a hacer toda con cargo al trabajador autónomo que está compatibilizando la pensión y no se computa a efectos de prestaciones. En el caso de que esté compatibilizándose con trabajo por cuenta ajena, la cotización de solidaridad sigue siendo del 9%, pero se comparte. El trabajador paga el 2% y el empresario el 7%. Inicialmente era el 8%, pagaba 6% la empresa y 2% el trabajador, y el punto que se ha aumentado para el ejercicio 2021 va con cargo al empresario. Luego también se regulan determinadas cuestiones de requisitos del empresario para poder contratar, porque la ley lo que no pretende es que haya empresarios que puedan decir, oye, pues me quito trabajadores de unas determinadas características que me cuestan mucho las cotizaciones y que contrato a trabajadores que estén jubilados que van a compatibilizar su pensión, que la cotización es mucho menor. Entonces, lo que hace la ley es prohibir o establecer unos requisitos previos y otros posteriores a la contratación de este jubilado compatible, ¿no? Y el previo es que no se ha distinguido de forma improcedente en los 6 meses anteriores a la contratación un contrato de trabajo de su mismo grupo profesional. Es decir, si yo tenía un médico que estaba cotizando al 100%, entonces lo que no puedo hacer es despedirlo y en el plazo de 6 meses contratar a un médico jubilado para pagarle, solamente cotizar en la cuota solidaria y la IT más las contingencias profesionales. Y luego el requisito posterior es el mantenimiento de nivel de empleo que se ha venido teniendo en los 90 días anteriores a la contratación del jubilado. Es decir, para que durante esa contratación del jubilado tampoco me puedo extinguir contratos de trabajo porque no estaría justificada en ningún caso. Lógicamente, las excepciones son aquellas bajas que se puedan producir en la empresa que son ajenas al empresario, la baja voluntaria del trabajador, la muerte, incapacidad del trabajador o la propia jubilación de otros trabajadores que disminuyan el número de trabajadores de la empresa. Y dos cuestiones de propuesta de lege ferenda de futuro que se hace en la modificación del año 17. Y la primera de ellas es que se prevé la aplicación futura de la compatibilidad, dice, al resto de actividades por cuenta propia, que era lo que antes me refería, de trabajadores autónomos societarios, que es posible que puedan verse afectados con ese criterio que se viene manteniendo por los tribunales, y también la posibilidad de compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena y que será dentro del Pacto de Toledo los que vayan a analizar esa futura compatibilidad al 100%, porque ahora mismo trabajo por cuenta ajena y jubilación al 100% no es compatible, solamente es compatible al 50%, de trabajo por cuenta ajena. Y la segunda propuesta de lege ferenda es que se prevé una regulación para el acceso a la jubilación parcial de los trabajadores autónomos, dice, a fin de garantizar el relevo generacional. También está en discusión, esto fue en el año 17, no se ha avanzado, en estos 3 años no se ha avanzado en ninguna de las otras dos propuestas. Y ya para terminar, las precisiones que quizás sean las más interesantes ya de esta regulación en relación a la mutualidad alternativa al RETA. Los médicos hay que partir de que no podían darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos cuando ejercían su profesión privada con anterioridad a la Ley 30 de 1995 del 8 de noviembre,
que entró en vigor el 10 de noviembre. Hasta ese momento, ¿cuál era la situación? Para poder darse de alta a un profesional en el RETA, tenía que haber un acuerdo del Consejo General de los colegios profesionales de médicos en el que se acordara la posibilidad de que sus médicos se dieran de alta en el RETA. Pues eso se acaba en un momento determinado. El legislador entiende que como todavía hay consejos generales que no han adoptado esos acuerdos, los profesionales no se pueden dar de alta en el RETA. Entre ellos estaba el Consejo General de la Abogacía y el de los médicos. Entonces se regula la posibilidad de que a partir de ese momento los profesionales puedan optar por darse de alta en el RETA o bien la alternativa de la mutualidad que tenga establecido el colegio profesional. A nivel de médicos, en aquel momento no había una mutualidad alternativa de carácter nacional. Había una en Baleares, me parece, y otra mutualidad creo que era en Cataluña. Dos mutualidades que tenían ámbito local, pero no a nivel nacional. Entonces, con los abogados, sin embargo, era distinto porque sí teníamos la mutualidad de la abogacía, ya estaba vigente a nivel nacional en esa época. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque cuando esto se regula de esta manera, se ve que hay una laguna de aquellos colegios profesionales que no tenían establecida mutualidad en el momento en el que se modifica la ley, al 10 de noviembre de 1995. Y entonces lo que hace es, en el año 98, la ley 50 del año 98, lo que dice es que están exentos de afiliarse al RETA o a mutualidad. Como la profesión médica no tiene una mutualidad en ese momento, todos los que venían de antes de la fecha 10 de noviembre del 95 no tienen obligación ni de afiliarse al RETA ni de afiliarse a la mutualidad. Posteriormente, en el año 2011, saltó una alerta importante con una orden que dijo que se cambiaba el criterio de compatibilidad de los profesionales, dice, aunque no hayan optado por el alta en el RETA. O sea, nos encontramos el 23 de mayo y mediante una orden ministerial se dice el criterio que se viene manteniendo de compatibilizar la pensión de jubilación de los médicos o profesionales que no están obligados a darse de alta en el RETA ni en mutualidad, se acaba. Vamos a aplicar la incompatibilidad aunque eso no sea posible, aunque no tengan obligación de darse de alta en ninguno de los dos sistemas, ni RETA ni mutualidad alternativa. Esa orden, bueno, yo recuerdo, pues creó mucha inquietud de gente que se iba a jubilar en ese momento, del 1 de julio de 2011, y la orden se paralizó su entrada en vigor en la primera ley que había en marcha, porque se movilizaron el Consejo General de Médicos, de Abogados, etcétera, se movilizaron y entonces, aprovechando la ley 27/2011, se introdujo una disposición adicional en el trámite parlamentario diciendo se paraliza la entrada en vigor de esta orden del año 2011. Desde entonces no se ha vuelto a poner en cuestión el sistema tal como está, sin perjuicio de esas modificaciones que hemos estado viendo. Entonces, a partir de 2013 ya se regula la compatibilidad al 50%, incluso estando de alta en el RETA o bien que te contrate una empresa. La Ley General de Seguridad Social lo que hace es integrar toda esta información que venía de la ordenación de seguros privados, o sea, mantiene en ese texto refundido actualmente la Ley de Seguridad Social, mantiene la posibilidad de la compatibilidad y finalmente la Ley 11/2020 ha regulado la compatibilidad íntegra de la pensión de jubilación de clases pasivas al tener contratado al menos un trabajador. La diferencia era que en el año 2017 se regula en la seguridad social que en el régimen de autónomos, pero sin embargo el régimen de clases pasivas no se había modificado hasta la ley de presupuestos del presente año. Y ya resumiendo, vamos a ver las distintas situaciones en las que se puede encontrar pues, un médico jubilado. La primera situación es la de profesionales que han optado por el RETA a partir del 10 de noviembre de 1995. Bien porque estaban ejerciendo en ese momento y han optado por el RETA, o bien que en un momento posterior se incorporan y empiezan sus cotizaciones. En este caso, la compatibilidad únicamente sería en los mismos términos que hemos visto de cualquier trabajador autónomo. El primer supuesto, 100% compatible, cuando no se superen
el salario mínimo interprofesional, los ingresos de la actividad deducidos los gastos. El segundo, que se tenga un trabajador por cuenta ajena. Y el tercero, la compatibilidad al 50% en los términos que antes he explicado. Sí es importante aquí saber que cuando un mutualista, o sea, un médico opta por incorporarse al RETA en su ejercicio profesional, ya no puede cambiar y no puede estar pasando del RETA a la mutualidad. Sí podrá utilizar la mutualidad como un sistema alternativo, en vez de alternativo, complementario. Pero si se ha dado de alta en el régimen de autónomos, en ningún caso puede después de dejarlo mientras que continúe el ejercicio de la actividad privada. El segundo supuesto sería el de profesionales no mutualistas anteriores al 10 de noviembre del 95. Esto podrían ser los pata negra, como se suele decir. Han pasado 25 años, todavía hay gente en activo que se jubilará en su momento y que ya venían ejerciendo la actividad privada compatible con el ejercicio de su actividad profesional en hospitales o en la medicina pública, en el Sistema Nacional de Salud, y en ningún momento se han incorporado ni al RETA ni a la mutualidad alternativa. Entonces, mantienen compatibilidad 100% de la prestación de jubilación, aunque no se hayan dado de alta en la mutualidad alternativa. Y luego están los profesionales mutualistas posteriores al 10 de noviembre del 95. También tienen compatibilidad total si han optado por incorporarse a la mutualidad como régimen alternativo al RETA. Esto quiere decir que si yo después del 95 me he dado de alta como médico para ejercer la actividad privada y me he incorporado a la mutualidad alternativa, la pensión que yo obtenga por mi trabajo en el Sistema Nacional de Salud cuando me jubile va a ser compatible 100%. En el caso de la compatibilidad, se ha introducido a partir de la Ley de Presupuestos del vigente año, de 2021, a partir del 1 de enero, se ha introducido también una cotización de solidaridad similar a la que se tenía a los trabajadores que se daban de alta en el RETA y que querían compatibilizar la pensión, que antes no existía. O sea, decir, oiga, ¿por qué voy a cotizar si yo no tengo obligación de estar dado de alta en Seguridad Social? Bueno, pues la ley lo que ha hecho ha sido decir, profesionales jubilados que estén dados de alta en mutualidad alternativa al sistema del RETA van a pagar también la cuota de solidaridad del 9%. Esa cuota de solidaridad se va a aplicar sobre las bases mínimas de cotización. Para el año 2021, según se ve ahí en la diapositiva, la base mínima son 944,40 euros, por lo tanto, la cuota de solidaridad son 85 euros mensuales, no computa efectos de ningún tipo de prestaciones y aquí no hay que pagar porque directamente el INS va a descontarlo del importe de la pensión de jubilación que se esté percibiendo. Y además lo que se establece es un mecanismo de control, es decir, ¿cómo voy a controlar los mutualistas los jubilados que siguen como mutualistas por la actividad privada? Pues bueno, el control va a ser que las mutualidades a partir del 1 de marzo, la mutualidad médica en este caso, o la de la abogacía, va a tener que notificar mensualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, va a tener que notificar todos los afiliados como régimen alternativo al RETA y la Tesorería va a cruzar esos datos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para descontar la cuota de solidaridad en el importe de la pensión. Y luego una observación, porque antes se ha mencionado que también hay gente de clases pasivas, que todavía quedan médicos que están o que están cotizando a clases pasivas, los APD antiguos y tal, que no estén integrados. Entonces, no se prevé esta cuota de solidaridad en el régimen de clases pasivas. Pero esto es como, bueno, pues dentro de 3 años pues dirán que se extiende también. O sea, yo creo que estos son experimentos a ver cómo funciona. Por todo ello, pues en este momento actual, los profesionales jubilados que estén con mutualidad alternativa tendrán que abonar la cuota de solidaridad con efectos de 1 de enero. Y cuidado, la obligación de comunicar los datos de las mutuas, de la mutualidad médica, se establece a partir del 1 de marzo y luego con periodicidad mensual.
pero en principio la ley de presupuestos no dice que la cuota vaya a empezar a devengarse el 1 de marzo, sino que se va a devengar desde el 1 de enero. La norma entra en vigor el 1 de enero. Por lo tanto, luego pues habrá 3 o 4 meses acumulados que se descontarán de la pensión. Será algo a tener en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias por su atención a todos y ahora ya pues resolveremos las cuestiones que se vayan planteando. Pues la verdad que muchas gracias, Ángel, por la intervención, porque la verdad es que esto es todo muy poliédrico, ¿verdad? Se han tocado 3 temas muy interesantes y entonces vamos a comenzar. Ya tenemos preguntas. Cualquier compañero que quiera hacer una pregunta, por favor, que utilice el chat. Y mientras tanto ya vamos a dar ya al comienzo de algunas que ya tenemos que nos han llegado a lo largo de estos días. Por lo tanto, Félix, si quieres, empiezas a hacer algún tipo de preguntas a alguno de los ponentes, por favor. Gracias. Perfecto. Buenas tardes a todos. Agradecer antes de nada que no me olvide a los doctores Luciano Vidán, Javier El Toro y Francisco Vilanova por la organización de este webinar que ha salido bastante bien, en mi opinión. Y antes de nada, recordaros lo que dijo el magistrado Luis, de que aquellos que quieran reclamar el complemento de maternidad, que lo hagan urgentemente porque la ley se va a modificar pues probablemente muy rápido. Entonces, el colegio está a disposición de los colegiados que lo quieran hacer. En principio, la mayor parte de los interesados deben de ser varones, porque supongo que las jubiladas ya estarán cobrando el complemento de maternidad, pero bueno, si alguna quedara, pues también puede hacerlo. Y entonces la mayoría de los médicos varones que lo quieran hacer, está el colegio médico a su disposición para hacerlo lo antes posible. Vamos a ver, vamos a empezar las preguntas con Luis, con el magistrado, si os parece, que hay aquí un montón de preguntas referentes al complemento de maternidad. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Mira, Luis, yo creo que la mayor parte de las preguntas ya están respondidas, pero bueno. Vamos a ver, plantea un colegiado que dice: soy médico varón y percibo pensión de jubilación desde el 2018. Dice: ¿puedo reclamar el complemento de maternidad? Sí, lo que pasa es que solamente a efectos 3 meses desde la reclamación. Correcto. Y luego hay otra pregunta similar, dice: soy pensionista por incapacidad permanente desde el año 2018, ¿puedo reclamar complemento de maternidad? También es perfectamente compatible. Pensiones de jubilación, de incapacidad o de viudedad tienen derecho al complemento por maternidad. Correcto. Y luego dice otro, voy rápido por abreviar. Dice: si mi mujer percibe el complemento de maternidad, ¿yo también puedo reclamarlo? Sí, porque son prestaciones diferentes. Es la prestación a cada una de las personas, tanto la mujer o el hombre, son jubilados independientes y autónomos, y cada uno de ellos tendría derecho a su correspondiente y a su particular complemento por maternidad. Vale. Luego hay otra pregunta que dice: si tengo un hijo biológico y un hijo adoptado, ¿cabe que reclame el complemento de maternidad? Sí, mientras se sumen 2 hijos, da igual, 2 hijos que es el mínimo necesario, da igual el origen o la filiación, sea esta biológica, sea adoptiva, da derecho al complemento por maternidad. Y hay una última pregunta que esta igual es un poquito más complicada, pero yo creo que ya la respondiste antes. Es una doctora que cotizó en el régimen general de la Seguridad Social y en el régimen especial del MAR, con lo cual se puede jubilar anticipadamente por razón de la actividad. Y dice que con 3 hijos sí puede reclamar el complemento de maternidad. Sí, yo creo que sí. A ver, la única imposibilidad de cobrar el complemento de maternidad sería en caso de jubilaciones anticipadas voluntarias. Yo decido anticipar mi jubilación. Sin embargo, si la jubilación es consecuencia de que se aplique un coeficiente reductor, es decir, que se le adelante la jubilación, ficticiamente se considera que su edad son 66 años. Entonces, en ese caso, ella realmente se está jubilando con 64, pero a efectos legales se estaría jubilando con los 66 años, aunque de forma efectiva tenga una edad anterior. Con lo cual sí tendría derecho, es mi opinión, tendría derecho al complemento de maternidad. Y ahora ya una última cuestión que te hago yo a título personal. He visto estos días que salió una sentencia creo que en el País Vasco, que reconocía atrasos de 3 años. ¿Eso cómo lo ves? A ver, yo lo que En los 3 dije... países se aplicaba retroactividad de 3 años para los Yo, atrasos. desde luego, si reclamase mi complemento de maternidad, yo intentaría reclamar desde el 2 de enero del 2016. Yo lo que dije es que los efectos solamente se producirían con 3 meses de antelación, es mi opinión, pero yo desde luego no dejaría de reclamarlo. En cualquier momento puede cambiar o considerarse que hasta que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no fue efectiva, ya hace un año de ella, pues la gente no se le ocurrió reclamar esto. No sé, yo lo intentaría. Es perfectamente defendible retrotraer los efectos hasta el año 2016. Es mucho dinero. Piense que en algunos casos podrían ser pues 150 euros mensuales en 14 pagas. Es bastante dinero y por el número de años. Ahora, ¿qué resolvería yo si me viniese una reclamación? Probablemente lo restringiría a 3 meses. Pero eso no quiere decir que no pueda haber otra persona, somos muchos, y que pueda opinar
que en este caso se podría retrotraer los efectos a 3 años anteriores o a casi 4, en este caso ya son 5 años, porque es desde el 2016, son 5 años de reclamación. Correcto. Podría Pues aportar Perdón. Feliz. No, que digo, me refiero por aportar algo, es que es posible, porque vamos a ver, yo he tenido las sentencias de Murcia ahora de abril de 2020, que son las demandas que se interpusieron, pero como reclamación previa del reconocimiento inicial de la prestación, que es distinto a pedir la revisión del complemento en un momento posterior. Entonces, yo empecé las reclamaciones en el 2016, cuando entró en vigor la ley, pero interponiendo reclamación previa contra el reconocimiento de la prestación. Y cuando se han resuelto ahora en el 2020, en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lógicamente se han pagado los 4 años y pico de atraso. O sea, en concreto, pues la primera sentencia fueron 12.000 euros lo que le pagaron de diferencia de complemento. Pero ¿por qué se recurrió? O sea, inicialmente la resolución reconociendo la pensión. Que no, después ya, pues al hilo de otras reclamaciones, pues cuando se solicita el complemento y ha pasado un tiempo y ya no hace reclamación previa a la pensión inicial, evidentemente los efectos son los que dice Luis, que serían los 3 meses anteriores, la regla general de retroacción de los efectos de la solicitud posterior. Perfecto. En todo caso, lo que creo que ha quedado claro es que hay que hacer la reclamación cuanto antes, lo antes posible. Bueno, creo que va a preguntar ahora el doctor Javier Toro al resto de los ponentes y simplemente agradecer a los 3 ponentes por su magnífica intervención. Cedo la palabra al doctor Javier Toro. Manuel, vamos contigo. ¿Qué te parece? Activa el audio, que es importante, Manuel. Activa el audio, que actives el audio, que no se oye. Culpa. Nada, sí, que sí. Acércate a la pantalla. Insisto, te voy a regalar un micrófono de solapa. Mira, tengo aquí uno, pero no creo que es el remedio con la enfermedad. No te muevas. Centrémonos. Vamos a intentar hacer preguntas cortas y respuestas lo más cortas posible. Esto pregunta un compañero. ¿Cuándo puedo jubilarme anticipadamente y qué coeficientes reductores me aplicarán a la pensión? Bueno, pues puede jubilarse anticipadamente. Entendemos que es el supuesto voluntad del propio trabajador, no que se den otras circunstancias de incapacidades o de que esté en el paro, situaciones de ese estilo. Suponiendo esto, que es el supuesto de voluntad del trabajador, puede jubilarse con 2 años de antelación a la fecha en la que él cumpliría la edad de jubilación. Imaginémonos que, como dijimos antes, se puede jubilar a los 65 años, podía retrotraerlo hasta los 63 años. Si fuera que no tuviera los requisitos de cotización, tuviera que jubilarse o la edad la alcanzara conforme a la normativa actual a los 66 años, podría adelantarlo 2 años, ¿no? El porcentaje de reducción de la pensión que se aplicaría al porcentaje sería un 2% por cada trimestre de reducción. Sería el porcentaje que reduciría, ¿no? Bueno, pues esa es de alguna forma la respuesta. No sé si queda suficientemente clara. Claro, sí. Ahora un ejemplo práctico, Manuel. Una cosa, médico de hospital de 63 años. Médico de 63 años que tiene más de 35 años cotizados. Sí. ¿Cuál es su edad de jubilación oficial? Preguntan. Vale, si tiene 63 años, si tiene más de 35 años cotizados, tiene ahora 63 años, es posible que cuando cumpla 65 años tenga más cotizados de los que entonces se exigirían para poder jubilarse a los 65. Quiero decir que pudiera ser que ya se pudiera jubilar hoy. Es decir, si cuando cumpla 65 años, si en la fecha que cumpla 65 años lleva cotizados 27 años y 9 meses, que será entonces lo que se exigiría para poder jubilarse a los 65 años, pues podría de alguna manera retrotraer anticipadamente con los requisitos que antes hemos visto, anticipadamente al momento actual. Entiendo que estamos hablando de la jubilación anticipada. Si la pregunta del médico, del asistente, se refiere
en qué edad se podía jubilar ordinariamente. Dentro de 2 años, el año 2023, tengo aquí la chuleta, tendría que tener cotizados 37 años y 9 meses para poder jubilarse a los 65. Entonces es posible, que como dice que tiene más de 35 hoy, dentro de 2 años es posible que tenga esa cifra. Si no fuera así, si no tuviera cotizado esa cantidad que acabo de decir, tendría que jubilarse a los 66 años, 6 meses, porque a los 4 meses ya no le va a coger, 66 años y 4 meses. No sé si me he explicado un poco rollo todo esto, pero... Mira, preguntan otra cosa, otro detalle. La base de cotización, para calcular la pensión de jubilación, ¿qué se estima? ¿La cotización de los 25 o de los 35 últimos años? En este momento de los 25, más concretamente de los 24. En este momento, ya sé que hay noticias por ahí que se habla de que en el futuro se van a estimar las cotizaciones de los últimos 35 años, pero en este momento estamos hablando de los 25 y concretamente aplicación de régimen transitorio en el año actual 24. Vale, gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se puede solicitar la prórroga en servicio activo en sanidad pública si tengo pocos años cotizados? Bueno, la cuestión es si tiene menos de 15 años cotizados, en cuyo caso no cumpliría los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. En ese caso, el artículo 26 del Estatuto Marco establece que, bueno, la prórroga de alguna forma en principio se concedería sin problema, ¿no? Si él lo que está hablando es que no tiene no solo 15 años, sino que no tiene los años necesarios para alcanzar el 100% de la prestación, ese en sí mismo no es un requisito para que te concedan la prórroga solicitada. Sí lo era en el momento de publicación de la ley, que decía que aquellos que en el año 2003, que fue cuando se publicó el Estatuto Marco, tuvieran 60 años cumplidos, sí establecía el requisito que se prorrogaba hasta alcanzar el 100%, ¿no? Los 35 años para alcanzar el 100% de la pensión. Insisto, en este momento la prórroga solo sería automática si no tuviera los 15 años cotizados. Bien, ¿cómo hacerlo? Pues, como decía antes, presentar una solicitud entre los 3 y los 4 meses, mínimo 3, máximo 4, de antelación a la fecha en la que cumple la edad para la jubilación, solicitando la prórroga, entiendo que es del Servicio Gallego de Salud al Servicio Gallego de Salud, y la verdad es que hoy en día aquellas personas que tienen pues las capacidades psicofísicas, pues prácticamente se le concede a mucha gente dada la escasez de médicos que existe. Ahora dos preguntas en relación a la sostenibilidad. Uno pregunta, ¿qué es el factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación? Y otro, si el fondo de solidaridad tienen que pagarlo también los médicos jubilados con actividad previa al 95. Bien, sobre la primera de las cuestiones, que es eso del Fondo de Sostenibilidad, como decía antes, es un fondo de alguna forma visto en la ley, creo que se introduce en el año 2011 o en el año 2013, aplicación a partir del año 2019, que se refería de alguna forma a introducir el condicionante de la evolución de la esperanza de vida de la esperanza de vida en general, ¿no? De alguna forma aplicado ese fórmula con una fórmula bastante compleja que implicaría una reducción de la pensión de jubilación. Como decía antes en la presentación, ese fondo en este momento no se está aplicando actualmente porque se suspendió su aplicación. Incluso hay noticias en la prensa y tal de que el gobierno actual tiene intención de que no siga existiendo ese factor de sostenibilidad. Y sobre la otra pregunta, yo creo que no sé si sería mejor otro de los ponentes, ¿no? Creo que un poco... Yo la contesto, yo la contesto ahora, sí. Porque ahora ya cambiamos de tercio y te toca a ti, o sea que ya puedes comenzar con esta si quieres. Sí, o sea, ahora mismo esa aportación de solidaridad del 9%, que es a partir del 1 de enero de 2021 con la ley de presupuestos, solamente está prevista, como antes he dicho, para el tema de aquellos profesionales que compatibilizan la pensión de jubilación y que se están dados de alta en la mutualidad médica
como sistema alternativo al RETA, solamente en esos casos. Entonces, aquellos pre-95 que no se han dado de alta en el RETA, evidentemente, ni en el RETA ni en la mutualidad, no tienen que pagar la cuota de solidaridad. Y además los jubilados, lo que he dicho antes, los jubilados de clases pasivas, tampoco les afecta de momento esa cuota de solidaridad. Ya digo, posiblemente será cuestión de tiempo que alguien se dé cuenta de que se han dejado ahí esos jubilados de clases pasivas que tienen mutualidad alternativa del RETA y entonces, bueno, pues le reclamarán esa cuota de solidaridad. Yo, por ejemplo, yo soy jubilado de clases pasivas por la universidad y estoy compatibilizando 100% en la mutualidad de la abogacía como sistema alternativo al RETA. Entonces, en mi caso, la cuota de solidaridad pues no tendría que pagarla a partir de enero porque no tengo pensión de seguridad social, sino pensión de jubilación de clases pasivas. Gracias. Pues para finalizar con Manuel, solamente dos últimas preguntas y ya continúa Félix. Manuel, una pregunta es, ¿hasta qué edad está regulada en nuestra comunidad la concesión de prórroga? Lo máximo permitido son hasta los 70 años de edad. Y la última ya, y agradecerte tus respuestas y tu ponencia, es médico en ejercicio, 40 años cotizados, cumple 65 años en este primer trimestre, perdón, del año 2022, o sea, para el próximo año, tiene que solicitar la jubilación 3 meses antes de cumplir los 65 años. No. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, si quieres redondear. No. Si quieres comentar algo, perdona, sobre esto. No, que la pensión de jubilación al cumplir los 65 años se va al INS con el DNI de alguna forma y ya a partir de ese momento puede solicitarla, ¿no? Supongo que lo que está refiriendo es que hay un régimen que si lo solicita 3 meses después de alcanzada la edad, pues que empieza a cobrar como 3 meses anteriormente a la solicitud, no cuando se solicita en el momento de la jubilación, no con anticipación, quiero decir, no es necesario solicitarla con anticipación. Vale, pues muchas gracias. Entonces, continúa Félix con las preguntas y solamente llama la atención el tema de los términos, que yo entiendo que los médicos utilizamos términos a veces difíciles de entender, pero estar hablando a clases pasivas da referencia, son clases que no trabajan. Entonces, la verdad que estos términos yo creo que habría que cambiarlos y ponerles unos más aclaratorios. Continúa Félix. Y vamos a ver, hay aquí unas preguntas para Ángel ya para ir rematando. Mira, Ángel, pregunta un médico que dice que al jubilarse ha apreciado que en su vida laboral no le han computado en concreto 2 años que trabajó en una fundación y le repercute negativamente en la pensión de jubilación. Dice si puede reclamar esa incidencia. Bueno, en principio no hay ningún problema. O sea, el problema serán los plazos. O sea, que ahora mismo si se le ha pasado el plazo de reclamación previa, porque ahora mismo la determinación de la posible responsabilidad de la empresa por falta de cotización de esa fundación se determinará una vez que se ha generado la prestación. Entonces, o bien tiene que presentar reclamación previa en el plazo de 30 días si la jubilación es reciente y si no, pues si no ha prescrito el plazo para poder solicitarlo, podría solicitar una revisión de esa pensión en función de esos días no cotizados. O sea, entiendo que ese sería el criterio. Vale, correcto. Plantea otro médico, dice si es compatible percibir la pensión de jubilación y trabajar en un hospital privado concertado, que tiene un concierto con el Sergas. Este es el problema clásico de las incompatibilidades. O sea, yo puedo trabajar en los conciertos o no. En principio, vamos a ver, el trabajar como empleado, o sea, por cuenta ajena en un concertado, pues no sería posible porque la pensión de jubilación, en principio, es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, incluido en la ley del 53, la ley de incompatibilidades. Y la ley de incompatibilidades establece que el sector público incluye pues no solo las administraciones, sino entidades colaboradoras y concertadas con la Seguridad Social en la prestación sanitaria. Por lo tanto, como empleado no podría ser. Como autónomo, o sea, como profesional independiente podría prestar servicio en el centro concertado, pues igual que cuando se está en activo.
O sea, depende de la especialidad y si el concierto, ese es el litigio que ahora mismo está un poco en marcha. Dice, si yo estoy concertado con una especialidad, ya todas las especialidades se entienden que son incompatibles. Pues además creo que fue Galicia en un asunto de una ginecóloga que hay una no le dieron... en el Supremo, exacto. Sí, o sea, que se refería a una ginecóloga que no le declararon, o sea, no le concedían la compatibilidad del ejercicio privado en un centro concertado, pero que no tenían concierto de ginecología. Y entonces, evidentemente, bueno, pues al final se dijo que si no había concierto de esa especialidad, podía declararse la compatibilidad. Por lo tanto, a efecto de la pensión de jubilación y trabajar como profesional independiente, tanto en renta como en mutualidad, pues podrían aplicarse unos criterios similares. Sí, esa sentencia que tú refieres está recurrida en el Supremo todavía, Ángel, ¿eh? Pero bueno, va que esa línea. Bien. Mira, plantea un médico que nunca ha tenido actividad privada y que si ahora se va a jubilar a finales del 2021, si puede iniciar la actividad privada y si tiene que darse de alta en autónomos o en mutual médica o en ninguna. Bueno, como antes he dicho, o sea, primero tiene obligación, pues no está ejerciendo desde antes de noviembre del 95, entonces tiene que estar dado de alta o en el RETA o en la mutualidad alternativa. Entonces, si se da de alta en mutualidad alternativa, habría compatibilidad 100%, y si se da de alta en el RETA, pues tendría compatibilidad 50% si no tiene empleados y 100% si tiene empleados. Y ahora ya una última pregunta es el supuesto contrario. Es un médico que tiene actividad privada desde el año 90, o sea, antes del año 95, y se va a jubilar ahora y dice si puede seguir manteniendo esa compatibilidad y cobrando el 100% de la pensión. Obviamente Sí. no pagaba ni autónomos ni renta porque era una actividad previa al 95. Como no es necesario porque los que son pre-95 no tienen obligación de estar dado de alta en el RETA ni en mutualidad alternativa, de momento. O sea, esa sería la situación. Y podría perfectamente compatibilizarlo siendo pre-95 sin darse de alta en ninguna mutualidad. Ni en mutualidad ni en autónomos. Perfecto. Pues muchas gracias a Ángel, a Manuel y a Luis y cedo la palabra a Javier de Toro. Más que ceder la palabra, lo único que os animo a todos los escuchantes es que abramos las cámaras para compartir por lo menos las caras y Chano, esto pues para cerrar esta sesión de que nos hacía falta estos términos, ¿no? de tema de jubilación, ¿no? Para ir preparándonos. Pues sí, pues ha sido una jornada intensa, pero yo creo que muy clara, ilustrativa, cosa que tenemos que agradecer mucho a los ponentes. No es nada fácil para vosotros traducirnos a nuestro lenguaje, a nuestro común conocimiento del derecho, pues cuestiones tan complejas como esta, como muy bien decía Luis, a veces es a la inversa, cuando somos nosotros los que tenemos que hablar de lo nuestro en otros foros, tener esa capacidad, ¿no?, de que la gente se entere, pues es muy meritoria. Yo creo que tanto Luis como Manolo y Ángel lo habéis logrado, ha sido muy clarito. Desde luego yo me he enterado perfectamente de todo, yo ya estoy en esa fase en la que tengo que ir pensando de forma ya perentoria en esto y me ha quedado muy claro. Así que muchísimas gracias, contar con nosotros, con nuestro colegio para lo que siempre queráis, de alguna forma ya quedáis unidos siempre a él. Manolo ya de siempre es un habitual de estas webinars y de nuestras tertulias que siempre nos acompaña, y ahora Luis y Ángel pues os sumáis también a este grupo. Nada más, un abrazo a todos los compañeros que estáis por ahí, cuidaros mucho, estamos en un momento tremendo, seguramente el peor de la pandemia, y yo creo que exige un especial precaución y cuidado. Como decía el primer ponente que tuvimos en la webinar, Quintela, que citaba aquella frase de la película de Harrison, mucho cuidado ahí afuera, hay mucho peligro. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para